Soy Yolanda González Villafaña y voy a presentarles la Ley de Ingresos de la Federación, Finanzas Públicas, Política Fiscal, Política del Gasto Público y Presupuestos. La función e importancia de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual, para ser más precisa, su descripción e indispensable aportación a la estructura económica nacional. Se describirá la estructura de su fundamento por medio de la explicación de las finanzas públicas y las políticas fiscales en función a la operación de las pymes, además del impulso que brinda la política de gasto público y el presupuesto en su integración general. Finanzas públicas. Las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de los gastos y gestión de la deuda pública de un Estado. Es decir, se centra en dos frentes que son competencia del mismo. Competencia del gobierno, la recaudación de impuestos y el gasto público. Por medio del ingreso público, el gobierno debe gestionar la recaudación de impuestos, tratando de establecer un sistema con equidad impositiva, es decir, debe de tratar al contribuyente en función a su situación económica. Asimismo, los ingresos tributarios, llamados impuestos, se clasifican en directos, que son gravados directamente la persona física o moral, e indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes. Política fiscal. La política fiscal representa la herramienta en el país que utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados, con el fin de lograr los objetivos a la política macroeconómica. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Largo plazo, incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura. Y simultáneamente, que es el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, pueden clasificarse como expansiva, que se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, aumentando la renta efectiva y disminuir la tasa de paro. Y la contractiva, cuando existe una situación inflacionaria provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. La política de gasto público. El gasto público comprende el gasto total que realiza el gobierno tanto en la compra de bienes y servicios como en el otorgamiento de subvenciones. El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Gracias al gasto público pueden sufragarse gastos de servicios como seguridad, justicia, sanidad o educación. La función de la política de gasto público
consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. El presupuesto. Se denomina presupuesto público a la expresión contable del plan económico del Poder Ejecutivo para un periodo de tiempo determinado. Cabe destacar las siguientes características de todo presupuesto público. Acto de previsión. Es la estimación de lo que debe de ser gastado y los ingresos precisos para cubrirlos dentro de un determinado periodo de tiempo. Equilibrio formal. Supone una idea de equilibrio entre gastos e ingresos, en el sentido en que el total de los ingresos debe necesariamente cubrir el total de los gastos en un ejercicio. La recurrencia. Consustancial al presupuesto es la regularidad en su confección y ejecución. El lenguaje contable, a través de las partidas de ingresos y gastos que él mismo recoge, y la previsión normativa. Es el presupuesto que tiene rango de ley y es de obligado cumplimiento en todos los países. Como conclusión, la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direcciona el rumbo del país, por medio de las obtenciones de los ingresos nacionales, debido a que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestales de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Muchas gracias. Yo fui Yolanda González Villafaña, estudiante de la licenciatura en Administración y Gestión de Pymes. Gracias.